Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. En esta ocasión les voy a mostrar cuáles fueron los libros que leí en el mes de enero, que aparentemente son muy pocos libros, son nada más 3 libros en todo el mes. Ya más adelante en el video voy a tratar de explicarles por qué este número, por qué aparentemente tan pocos libros leídos en este lapso de tiempo, pero primero déjenme hablarles de cada uno de estos libros, de platicarles si fue un buen libro, si lo recomiendo, si no lo recomiendo, de qué se trata. Vamos con el primero de ellos. Y el primero de ellos es una obra maestra. Es este libro, se llama Kwaidan, o hoy en día le diríamos más bien Kaidan, que es una palabra japonesa que significa cuentos de fantasmas, relatos de lo extraño, relatos de apariciones, relatos de lo sobrenatural. Así, en general, esa es la idea que trata de expresar el título traducido al español. Es una obra que fue publicada en 1904 y es todo un clásico. Es probablemente el libro que con mayor fuerza y con mayor importancia ha dado a conocer en Occidente las tradiciones japonesas relacionadas con la historia de lo sobrenatural, con historias de fantasmas, con el folclore japonés relacionado con este tipo de cuestiones. Curiosamente, este libro no fue editado originalmente en Japón, fue editado originalmente en Estados Unidos. Lo editaron en Boston, por ejemplo. Lo editaron, me parece que también en Nueva York al mismo tiempo, en el año de 1904, y no fue un libro que escribiera un japonés estrictamente hablando, fue una persona de otra nacionalidad. Él se llamaba Lafcadio Hearn, así se llamaba, y es una persona que fue en su momento fundamental para popularizar la cultura japonesa en Occidente. Por ejemplo, hoy en día pues, es muy popular en América, en Europa, en todo el mundo, la figura de los yurei, de los fantasmas que suelen ser fantasmas femeninos, que tienen un cabello negro muy desarreglado, muy largo, que les tapa el rostro. Cuando se les ve el rostro es un rostro muy pálido, que tienen el vestido japonés tradicional funerario. Estos fantasmas que sí suelen dar mucho miedo se popularizaron pues, en última instancia gracias al trabajo que hizo en su momento este personaje, el Lafcadio Hearn, que por cierto él se murió en 1904, que fue la misma fecha de edición de este libro, que pues es de una época donde Japón trataba de modernizarse. Es una época donde Japón, pues un tanto según se cuenta, un tanto con cierta vergüenza veía estas historias tradicionales no como parte, ya no como parte de su identidad, sino como parte de un pasado que tenía que superarse, un pasado de superstición que si querían ellos dar el gran paso a la modernidad, pues tenían que hacer a un lado todas estas cuestiones supersticiosas. Afortunadamente, Lafcadio Hearn es una persona que combina el origen griego con el origen irlandés, madre griega, padre irlandés. Pasó gran parte, sin embargo, una primera parte de su vida adulta en los Estados Unidos. Es una persona que fue de un lado para el otro durante su niñez y durante su primera juventud. Él se enamoró de la cultura japonesa, terminó consiguiéndose trabajo como escritor, trabajo como periodista, lo mandaron a Japón y ya de ahí no lo sacaron, se quedó a vivir allá. Quedó completamente asimilado a la cultura japonesa, pero teniendo contactos muy importantes en el mundo de Occidente, se puso a escribir todas estas leyendas que se encontraban en textos muy antiguos, que incluso eran parte de la tradición oral, y pues se puso a publicar libros en Occidente que afortunadamente nos dieron a conocer pues ese aspecto tan rico, ese aspecto tan emocionante, tan bonito de la cultura japonesa, que son sus historias folclóricas relacionadas con el mundo de los fantasmas y con el mundo de lo sobrenatural. Afortunadamente los japoneses
la cultura japonesa terminó aceptando y terminó asimilando con mucho orgullo este tipo de, este tipo de historias, al grado de que hoy en día probablemente el país que tiene la mayor cantidad y calidad de historias relacionadas con el mundo de lo sobrenatural probablemente es Japón. Bueno, ¿qué les puedo recomendar de este libro? Sí, sí, es totalmente recomendable. Es un libro que no es un libro que que se puede considerar que todo es acerca de fantasmas. Sí, todo tiene que ver con lo sobrenatural, pero solamente unas cuantas historias de este libro son plenamente terroríficas. La, la historia con la que abre es una maravilla. Es una historia que yo conozco desde mi niñez, que yo conozco desde que iba en la primaria. Se llama Hoichi el Desorejado. Y esta historia a mí me la contaron en una de las mejores clases que yo llegué a tomar en la escuela en toda mi vida. O sea, si tomo en cuenta las clases que yo tuve desde primaria hasta universidad, una de las mejores clases que a mí me llegaron a dar fue en la primaria. Esto habrá sido probablemente en quinto año de primaria, quizás en cuarto año de primaria. Todos bajábamos al taller de artes plásticas. Entonces el profesor nos contaba una historia, ya sea una historia que se supiera que obviamente él ya tenía preparada o una historia que sacaba de algún libro, y de acuerdo con lo que nosotros nos imagináramos a partir de esa historia, teníamos que representarlo en figuras de arcilla, en figuras de barro. Ya al final él seleccionaba las mejores, y bueno, ahí quedaban para siempre, ahí quedaban para la posteridad. Una vez estando, les repito, yo quizás en cuarto año de primaria, quizás en quinto, cuando llegamos al taller de artes plásticas, no era una vez a la semana. Yo recuerdo, no sé si tengo mi recuerdo alterado, pero probablemente teníamos esa clase una vez al mes. Entonces era una clase que a nosotros nos emocionaba mucho cuando nos decían en algún momento de la mañana que íbamos a tener la clase. Pues, llegamos al salón y el profesor nos dijo que nos iba a contar una historia de fantasmas y que nosotros teníamos que representarla en figuras de arcilla. Nos dijo, esta es la historia de Jack el Desorejado. O sea, no era Hoichi, era Jack, un nombre occidental, en este caso un nombre Jack propio de la cultura anglosajona, para que la asimilación fuera más fácil, la asimilación de la historia de nuestra parte. Y recuerdo que todos estábamos increíblemente atentos a lo que estaba diciendo el profesor. Y yo recuerdo con mucha nostalgia y con mucha emoción esa clase, porque de por sí yo tengo un gusto instintivo por las historias de terror, por las historias de fantasmas, por el mundo de la cultura, por el mundo de los libros. Entonces esa clase fue formidable y fortaleció mucho mi gusto por los cuentos relacionados con el mundo de lo sobrenatural. Esa historia de Hoichi el Desorejado se las recomiendo muchísimo. Ojalá puedan conseguirse ese libro. Es una joya, es un libro que tiene un precio muy accesible de Alianza Editorial, ni más ni menos. Ya por el solo hecho de ser de Alianza Editorial, creo que es una garantía de que el libro va a tener calidad. Por ahí también lo edita lo edita Valdemar en su colección gótica, pero pues ya saben que ahí el precio se dispara, pero igualmente también se dispara la calidad. Entonces, si lo pueden conseguir en Valdemar Gótica, muy bien. Si no, de otra manera, pues anímense a esta edición de Alianza Editorial. Es una completa recomendación la que yo les puedo hacer de este libro. Tiene, me parece que son 20 historias, todas relacionadas con el mundo de lo sobrenatural. La mejor yo creo que es la de Hoichi el Desorejado. Tiene, por ejemplo, la segunda historia, que es la de Oshidori. En este caso no es una historia propiamente de fantasmas, pero sí es una historia con un componente importante relacionado con el mundo de lo sobrenatural. Los Oshidori son unos patos una especie de pato que viven en Oriente. Se les llama patos mandarines. Estos patos mandarines tienen una peculiaridad que hace que sean muy protegidos por parte de los seres humanos y que sean muy valorados. Tienden a no cazarlos porque son aves fuertemente monógamas. Entonces, cuando un pato mandarín escoge una pareja, eso sí, son muy exigentes
en la selección de pareja. Quien escoge la pareja es la hembra. El macho tiene que esforzarse, luchar contra otros machos, exhibir un plumaje y unos colores verdaderamente espectaculares, y una vez que la hembra escoge al que le parece el mejor, al que le parece el más fuerte, el más apto, accede a tener hijos, a formar una pareja con él. Pero una vez hecha su elección, la elección es para toda la vida. El macho tiende a quedarse con la misma hembra para toda la vida, la hembra tiende a quedarse con el mismo macho para toda la vida, y cuando llega a morir uno de la pareja, en principio podría ser que escojan a otro pato, pero les es muy difícil adaptarse a una pareja nueva. Y eso, obviamente, los seres humanos lo tomamos como un ideal al que tendríamos nosotros, o cuando menos en Japón eso es lo que piensan, un ideal al que nosotros tendríamos que aspirar como seres humanos, y por eso los patos, a los que les llaman oshidori, son muy valorados en la cultura oriental, en Japón en particular, y de ahí esa actitud de admiración por parte del ser humano hacia esos patos se ha extendido por todo el mundo. Ahí investiguen ese tipo de patitos. La especie, si la quieren buscar, se llama Aix galericulata, así se llama. Y este cuento, que se llama Oshidori, les repito, así que es como le llaman a estos patos en Japón, no es propiamente una historia destinada a dar miedo. Es una historia sí sobrenatural, no de terror, pero que nos trata de hacer reflexionar acerca de la condición de partes, de ciertos aspectos de la condición humana. Viene la historia de Otei, que es una historia que ahorita guardo silencio acerca de ella porque se relaciona con el siguiente libro. Ubasakura, o el cerezo de la nodriza, así también se llama esta historia. Esa también es una historia que es de tintes sobrenaturales sin ser estrictamente de terror ni de fantasmas. Y una de las que más les recomendaría sería la de Diplomacia. Esta de Diplomacia es una maravilla. Es una historia acerca de un gran señor feudal en esos tiempos antiguos del Japón, que condena a muerte a uno de sus sirvientes por algún tipo de falta, por algún tipo de error que nunca se especifica en la historia. Y cuando el sirviente ruega por su vida, primero se concentra en los ruegos, después pasa a la amenaza, y la amenaza consiste en que en Japón tienen la creencia, pues que es parte de su folclore, de que cuando una persona muere presa de un gran rencor, presa de emociones negativas muy fuertes, esas emociones negativas que forman parte de sus últimos pensamientos, que mueren estas personas presas de un sentimiento de gran injusticia. Esos sentimientos tan oscuros y tan negativos actúan como una cadena que ata a el espíritu de la persona con este mundo, y el espíritu de esas personas que mueren en esas condiciones se convierte en un espíritu vengativo, agresivo, que no puede razonar, que lo único que va a buscar es la satisfacción de esas humillaciones, la satisfacción de esas injusticias, buscando hacer daño en aquellos que los dañaron a ellos. Estos fantasmas son los famosos yurei, como por ejemplo la niña de la película del aro, ese es un yurei. Entonces, el dilema de este poderoso señor feudal en Japón que condena a muerte a este sirviente es que cómo va a poder hacerle para salvarse de la maldición que podría lanzarle este sirviente una vez que lo ejecute. Es una historia que sí tiene mucho de espeluznante, que sí tiene que ver en este caso con fantasmas, y junto con la historia de Hoichi el desorejado, sería una historia diplomacia que yo les recomendaría mucho. Ahora, si quieren historias igualmente espeluznantes, hay una que se llama Rokurokubi. Esta historia de Rokurokubi, los Rokurokubi son uno de los fantasmas japoneses de más tradición, uno de los fantasmas del Japón más conocidos. Son los fantasmas de cuello largo, fantasmas a los que se les estira el cuello,
y hay una variante de los Rokurokubis a los cuales no se les alarga el cuello, sino que se les desprende, que tradicionalmente se ven como más peligrosos, se cuenta que son más agresivos, son los llamados Nukekubis. Entonces aquí nos hablas, es una historia, esta que se llama Rokurokubi, acerca de un samurái que por ciertas vivencias que tiene él, se deja la ocupación de samurái para transformarse en un monje y una tenebrosa noche se encuentra con una situación que podría exponerlo al contacto con unos muy peligrosos Rokurokubis. La historia es verdaderamente espeluznante. Se las recomiendo mucho. Son historias estas que yo tengo que dominar por una razón. Fíjense que yo doy clases y a mis alumnos les fascina, pero de verdad les fascinan las historias de horror y de fantasmas. De hecho, el que los tiene que moderar mucho soy yo, porque si por mis alumnos fuera, ellos clase tras clase tendrían historias de terror y son niños que van desde cuarto de primaria en adelante. O sea, desde muy, muy pequeños son niños que, bueno, los seres humanos somos muy afectos, tenemos una inclinación muy fuerte por historias que traten acerca de lo sobrenatural, porque a los seres humanos, más que el terror en sí mismo, yo me he fijado que lo que más nos atrae es un misterio y el potencial placer que que nos guarda, que vemos en la resolución de ese posible misterio. O sea, si el misterio lo conocemos y lo vemos y nos enteramos de cómo es ese misterio, nos lo cuentan y nos lo relatan, muy bien. Si más allá de eso, aparte se nos ofrece la resolución de ese misterio, pues todavía mejor. Entonces es un instinto que los seres humanos guardamos, que los seres humanos tenemos, que seguramente tenemos ahí de manera evolutiva, y yo lo puedo ver en mis alumnos como son totalmente proclives a que si tú les presentas todo un abanico de temas que ellos pueden escoger para una clase, lo que escogen con mayor fuerza y lo que escogen con mayor énfasis son las historias relacionadas con el mundo de lo sobrenatural. Es una cosa que es muy notoria y que es muy llamativa. Ahí van mis más fuertes recomendaciones para este libro que históricamente fue y sigue siendo tan importante para establecer lazos de unión y de comprensión entre la cultura japonesa y las culturas de Occidente. Podría contarles mucho más, pero yo creo que aquí le voy a dejar con Kaidan o las historias de fantasmas. El segundo libro es este que está aquí. Es un libro que forma parte de una colección que se llama Mitos y Leyendas del Japón. También es acerca de fantasmas japoneses. Esta colección salió entre el 2024 y el 2025. Fue editada por RBA. 20 de los 60, 70 tomos que salieron se los dedicaron a fantasmas japoneses y yo me conseguí esos aproximadamente 20 tomos, pero fíjense que propiamente este libro que se llama La Yurei Otake no fue una lectura como tal, fue una relectura. Y la razón por la que volví a tomar este libro para leerlo en esta nueva ocasión, pues se relaciona con lo que les estaba contando hace rato. Doy muchas clases acerca de fantasmas japoneses, entonces pues como doy clases yo tengo que procurar tener muy bien asimilado, tener muy bien puesta la historia, dominarla de principio a fin, dominar los nombres, dominar las cuestiones geográficas, asegurarme de que la exposición del tema, de que la exposición de la historia va a ser fluida y va a ser atractiva para mí, para mis alumnos. Entonces, pues no está de más que de vez en cuando fortalezca el conocimiento, lo que se supone que ya leí antes. Sin embargo, pues la relectura me causó en muchos aspectos más insatisfacción que satisfacción, porque, bueno, son libros que toman las leyendas tradicionales, como por ejemplo todas las que vienen aquí en el libro de Kaidan o de Kwaidan, como quieran decir, de Lafcadio Hearn, y las dramatizan.
las novelizan, entonces hacen mezclas de varias historias distintas y si no hacen la mezcla, ponen ciertos elementos nuevos en algunas, en la historia que están tratando en ese momento. Es algo que tiene ventajas y desventajas. A ver, no me voy a quejar por completo. Entre las ventajas está que ciertamente popularizan la cultura japonesa, la hacen accesible al gran público. Estos libros se venden en puestos de revistas, en kioscos, en puestos de periódicos, introducen una gran cantidad de vocabulario relacionado con cuestiones, con cosas que hay en Japón. Entonces, sí, esta colección yo creo que es exitosa y es muy noble en el sentido de que también establece puentes y establece vínculos entre diferentes culturas, pero para alguien que ya es un conocedor de este tipo de historias, es decir, para alguien que ya no es un novato, sino que tiene un conocimiento, digamos, intermedio y con mayor razón si ya tienes un conocimiento avanzado de esta materia, en ese caso sí ya no recomendaría que ustedes trataran de conseguir estos libros. A lo mejor eh, si son digamos que de nivel principiante y les empieza a llamar la atención, y quieren empezar a empaparse del tema, entonces sí les recomendaría estos libros. Como son libros de kioscos, de puestos de periódicos, obviamente una vez que se termina de vender la colección en el país que corresponda, pues ya nada más te los puedes encontrar en la reventa. Entonces yo diría que si esta colección llega a estar en sus países y tienen la disposición de conseguirla, háganlo. Está bien, sobre todo si tienen nivel, les repito, un nivel principiante en este tipo de cuestiones, en este tipo de temáticas, pero si ya tienen un nivel intermedio para arriba, probablemente les va a causar, como en mi caso, más insatisfacción que satisfacción, y siempre después de todo va a ser pues más recomendable que si se quieren introducir al tema, pues de una vez se vayan a este tipo de libros originales como el de Kaidan de Lafcadio Hearn, en lugar de que se consigan este tipo de libros. ¿Es una decepción? No. Fue un libro, eh, eh, digamos que una lectura deficiente, tampoco, pero creo que desde que terminé de comprar esta colección, he avanzado en el conocimiento del tema tan vertiginosamente que no es algo a lo que yo recurriría. Para ampliar mis conocimientos sobre el folclore de fantasmas del Japón, en estos momentos de mi vida, yo creo que ya recurriría más bien a las fuentes originales, a las fuentes más respetadas, a las fuentes tradicionales. Pero finalmente, esta fue mi segunda lectura del mes. Y ahora vámonos con mi tercera lectura. Mi tercera lectura, el último de los libros que leí, El Lobo Hombre de Boris Vian. Hay muchísimo que decir tanto acerca del autor como acerca del cuento en sí. Es una recopilación de 13 cuentos. El primero de ellos es el que se llama El Lobo Hombre. Ojo, no se llama el hombre lobo, está al revés, es el lobo hombre, y la razón de que esté al revés es muy importante. Es un cuento acerca del cual se pueden decir muchísimas cosas. A ver, por principio de cuentas, esta historia es en la que está basada una de las más grandes y una de las más populares y una de las mejores canciones de la historia del rock en español. Si ustedes han escuchado la canción del grupo español La Unión, que se llama Lobo Hombre en París, es una canción muy famosa que salió en 1984, Lobo Hombre en París, que también dio origen a un famoso video musical en blanco y negro muy espectacular. Esa canción del grupo La Unión está inspirada en este cuento de Boris Vian. Boris Vian es un autor que era un verdadero genio universal. Era una persona que se dedicaba a muchísimas cosas y todo lo que hacía lo hacía bien. Él era compositor, no solo componía música, sino que también tocaba instrumentos. También era actor, era escritor, él tenía la carrera, por ejemplo, de ingeniería, pero por cuestiones de salud pues para su mala suerte, él padeció ciertas enfermedades durante su adolescencia, a los 12 años de edad. Tuvo enfermedades que le afectaron el corazón, entonces murió a la tempranísima edad de 39 años. Él nació en 1920, murió en 1959. Él
murió, se cuentan anécdotas muy interesantes acerca de su muerte. De hecho, una de las anécdotas más conocidas acerca de Boris Vian es acerca de cómo murió. Miren, él se dice que estaba en el cine, él había hecho una novela, una especie de novela negra, de estas novelas muy crudas de detectives, del género detectivesco, pero con detectives especialmente duros que desarrollan sus actividades en un mundo agudamente cruel. Y escribió una novela, Boris Vian, que se llama Escupiré sobre sus tumbas, escupiré sobre vuestras tumbas. Él le vendió los derechos de su novela a una productora de cine para que hicieran la película basada en el libro, pero conforme avanzaba la filmación, Boris Vian estaba más y más insatisfecho acerca de cómo estaban alterando el mensaje de su novela para llevarlo a la pantalla grande. Se peleó con los productores, les exigió eh, pues que pararan la película, pero como ya había vendido los derechos de autor, no pudo hacer más. Les dijo, si van a estrenar esta cosa, esta abominación, por favor, borren mi nombre, no quiero tener relación con esta cosa que van a estrenar. Bueno, finalmente se dio el estreno de la película y se dice que Boris Vian logró colarse en ese estreno. Entonces, cuando estaba viendo la película muy al principio, según se cuenta, y parece ser que fue es una anécdota que refleja hechos que verdaderamente pasaron, o sea, es una anécdota verídica. Él se encontraba cada vez más furioso de lo que estaba viendo, entonces de repente ve que salen dos de los protagonistas en la pantalla que empiezan a hablar y él furioso se levanta de su asiento en el cine, lo señala y les dice y grita en el cine, no me digan que esos dos son americanos, americanos mi trasero. Y en ese momento, pues al parecer por el coraje tan tremendo que estaba haciendo, sufre un desvanecimiento, llaman una ambulancia, lo llevan de emergencia al hospital, pero creo que ni siquiera alcanza a llegar, muere a los 39 años de edad. Eh, pues así fue su vida, fue una vida tremendamente heterodoxa y su muerte también fue muy rara, muy llamativa, muy propia de lo que fue el Boris Vian, que todos los que hemos leído parte de su biografía conocemos. Entonces, esta historia de El Lobo Hombre, cuando ustedes, por ejemplo, escuchan la versión de la canción de la Unión, la del Lobo Hombre en París, es una letra muy enigmática, es una letra que no se entiende, es una letra que da mucho para la especulación. ¿Quién será ese famoso Denis? Cómo que el mago de Siam, por qué lo muerde, pero una vez que este cuento de nada más 14 páginas tú lo lees, te va causando muchísima satisfacción porque por fin empiezas a entender el sentido de la canción de la Unión, por fin empiezas a, pues digamos que comprender todos esos enigmas relacionados con la letra de la canción que no te explicabas en el momento de escucharla. Lo podrías aventar en media hora, quizás en una hora, cuando mucho, pero te da tanto en qué pensar que yo creo que no deberíamos desaprovechar la oportunidad y deberíamos de una vez tratar de reflexionar en todas las cosas que un genio de la calidad de Boris Vian nos está insinuando en la estructura de este libro, porque muchas veces el texto no es lo que importa, es el subtexto, es lo que el autor nos está insinuando, lo más importante y de lo cual más podemos aprender cuando leemos una obra literaria, un cuento en este caso. Bueno, no lo subestimemos por el número de páginas, es una obra maestra, tratemos de darle el respeto que se merece, reflexionando adecuadamente acerca de lo que estamos leyendo. Un pequeño spoiler, pero muy pequeño, nada más para picar su curiosidad. En este caso, el lobo hombre no es acerca de un hombre o de un ser humano que es mordido por un hombre lobo y que luego este ser humano, debido a esa mordida, cuando llega la luna llena, se transforma en un hombre lobo. No, no es así. Se trata de un lobo que es mordido por un humano, y entonces cuando el lobo es mordido por un ser humano, en la siguiente luna llena, el lobo se transforma en hombre. Por eso el cuento se llama el lobo hombre y no el hombre lobo. Entonces, cuando el lobo se transforma en hombre, cuando el lobo se transforma en ser humano,
queda sorprendido por la transformación, sufre también una especie de metamorfosis, no solamente de la forma, sino una metamorfosis acerca de su carácter y acerca de sus instintos, tal y como le pasa a los hombres lobo en las historias tradicionales. Él se encuentra muy cerca de París, y entonces como siempre ha estado fascinado, como siempre ha tenido mucha curiosidad acerca del mundo de los humanos, es un lobo al que, por ejemplo, le fascina la mecánica, le fascinan los coches y también le fascinan las relaciones amorosas entre los seres humanos, pues aprovecha su forma humana para visitar París y explorar el mundo de las personas, un mundo que él no lo sabe, pero el que le guarda muchísimas sorpresas, sorpresas a partir de las cuales él va a aprender muchísimo, y a través del relato, por supuesto que nosotros también vamos a aprender muchas cosas muy valiosas acerca de lo que significa ser humano y acerca de lo que significa nuestra propia personalidad y nuestro propio interior. Por eso es que yo creo que este cuento necesita de una reflexión tal que no podemos subestimarlo, y yo creo que tenemos que ponerle todo el tiempo que el cuento en cuestión nos exija para su cabal comprensión. Y esos son los 3 libros que leí este mes. Y ya para finalizar este video, solamente falta responder a la pregunta que planteé al principio del video: ¿por qué estoy leyendo nada más 3 libros? Bueno, estoy leyendo nada más 3 libros porque, dado el contexto en el que desarrollo mis actividades lectoras y mis actividades profesionales, pues es que eso es lo correcto. Yo qué más quisiera que ser capaz de leer 10 libros al mes, de leer 15 libros al mes, y por qué no, dejando volar de manera muy fantasiosa mi imaginación, incluso ser capaz de leer 100 libros al mes. Ojalá fuera posible, ojalá pudiera hacer eso, pero dado que mis actividades profesionales, el dinero que yo gano para mantenerme, se relaciona directa o indirectamente con el mundo de los libros, con las lecturas que yo hago y por lo tanto con la comprensión profunda que yo tenga de esos libros y de esas lecturas, pues tengo que tomarme estas actividades muy en serio. ¿Qué más quisiera yo que venir y decirles que este mes leí 10 libros, leí 12, leí 15, leí 20 incluso? Pero y cuando ustedes me pregunten, por ejemplo, aquí en la sección de comentarios del canal, cuando me hagan alguna pregunta acerca de estas lecturas, o por ejemplo en una transmisión en vivo me hagan algún tipo de cuestionamiento, las transmisiones en vivo, por cierto, déjenme hacerles una invitación. Hay una posibilidad para que ustedes estén más en contacto con el canal de OnlyBooks y estén más en contacto conmigo. Si se unen como miembros del canal, ustedes van a tener ciertos beneficios, van a poder apoyarme, por supuesto, en mi labor como creador. Es muy valioso para mí que se unan como miembros del canal. Si no se pueden, no se preocupen, con el hecho de que estén aquí, le den like al video, sigan el canal, con eso es más que suficiente. Pero si ustedes se pueden unir como miembros, van a disfrutar de algunos beneficios adicionales, como por ejemplo un video adicional a la semana, una transmisión en vivo cada 3 semanas, van a poder disfrutar de las actividades de un club de lectura. Pero precisamente en esas transmisiones en vivo, pues es donde más se pone a prueba el conocimiento del booktuber, en este caso, donde se ponen más a prueba mis conocimientos, pues porque ni modo que si te hacen una pregunta en vivo, te vayas a inventar la respuesta en ese momento. Pero si te estás dedicando como yo profesionalmente a este tipo de mundo, al mundo de los libros, pues yo creo que lo que menos puedes hacer, aquello a lo que pues estás completamente obligado, es que si vas a hablar de un libro, tienes que dominar el tema de ese libro de principio a fin, sobre todo porque el booktuber tiene una responsabilidad también muy importante. Miren, muchas personas, por el solo hecho de seguir tu canal, bueno, pues confían en ti. Entonces, si tú les hablas de un libro, frecuentemente son libros que tus seguidores, o que muchas personas, por una razón o por otra, cada uno tendrá sus razones, son libros que se van a querer conseguir, y al conseguírselos están gastando su dinero y están gastando su tiempo en un libro que ellos están consiguiendo por el hecho de que vieron que tú lo leíste, de que vieron que a ti te gustó, y más si tú activamente lo recomendaste. Pues tienes que entender la responsabilidad que tienes entre manos. Estás recomendando un libro que una persona que te está viendo del otro lado de la cámara, repito,
se va a gastar su dinero y se va a gastar su tiempo. Entonces, lo mínimo que se espera de ti es que sepas exactamente lo que estás hablando, conozcas bien el tema, conozcas bien el libro y estés haciendo una buena recomendación. Entonces, en ese aspecto, pues, eh, entre más me meto de manera profesional al mundo de los libros, al mundo de las lecturas, pues me doy cuenta de que esa responsabilidad es tan grande, pues que ya no puedo leer tantos libros porque tengo que saber exactamente de lo que estoy hablando, porque eso es exactamente lo que el público del canal de OnlyBooks espera y es también lo que el público de OnlyBooks se merece. Y esa es la razón por la que estoy leyendo tan poquito. Obviamente, pues en la medida en que yo pueda hacerlo, voy a leer más, pero siempre y cuando yo les pueda dar la garantía de que voy a dominar el libro en cuestión. Y esa es la respuesta a la pregunta de por qué estoy leyendo tan poquito. Muy bien, pues para que no se extienda más el video, hemos llegado al final. Les agradezco mucho que estén aquí. Por favor, denle like al video, suscríbanse al canal si todavía no se suscriben. Aquí les dejo las pantallas finales que se relacionan con algunos videos que pueden ser muy de su interés, incluyendo una pantalla final que los enlaza con algo que hice acerca de este libro. Sin más por el momento, me despido de ustedes diciéndoles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.